una. Bien, bienvenidos. Tenemos allí a Alex. Bienvenido. Buenas noches, Edison, Héctor, Buenas noches, profe. Neyer, Buenas Edison. noches, compañeros. Buenas noches Buenas a noches. todos. Diego Armando, también Cenedí está por ahí. Yuligua Chávez. Bueno, buenas noches. El tiempo es oro. Vamos a hacer tipo conversatorio, ¿vale? Yo voy a ir a estar conversando, hablando, pero ustedes pueden ir a su vez haciendo preguntas o participando. ¿Listo? Esta jornadita tiene como fin hacer un repaso a lo que son la tarea 1, 2 y 3 y 4, obviamente, pero un poco como repasar lo que es objetivos, preguntas, teorías y metodología, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer con ejemplos muy prácticos. Quiero decirles que ya les envié al grupo hace un rato los modelos de narrativas de teoría, modelos de narrativa de antecedentes, modelos de metodologías para que ustedes tengan como un apoyo práctico, ¿no? Eso ya son trabajos elaborados que ya son proyectos que están en desarrollo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Les voy a presentar un ejemplo de cómo hacer todo los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto a partir de la temática de estereotipos culturales que lo hemos venido mencionando en otros aspectos. Entonces, todo el trabajo comienza con una temática, en este caso va a ser estereotipos culturales, el ejemplo que vamos a tener. El investigador se plantea unas causas en un planteamiento y unas consecuencias. Ustedes en este momento no se están planteando causas y consecuencias todavía. Sin embargo, esa causa y esa consecuencia, es decir, ese planteamiento del problema, nos lleva a los objetivos de investigación, a lo que son los interrogantes y objetivos de la investigación. Y esas interrogantes siempre se plantea un interrogante general y tres o cuatro específicas, dependiendo del número de objetivos que tenga. Si tengo 3 objetivos específicos, sería 3 interrogantes específicas. Si tengo 4 objetivos específicos, sería 4 interrogantes específicos. Les había dicho y les he insistido mucho que el trabajo del doctorado es que el tema del doctorado que se saque es para que ustedes se formen en ese tema, alcancen la experticia o el conocimiento temático en su tópico de investigación. Y en ese sentido, los verbos de los objetivos siempre los van a llevar a ustedes a diseñar cosas, a proponer modelos, a proponer metodologías, a proponer teorías, pero no van a desarrollar trabajo de investigación-acción, como les he dicho. Sin embargo, eso queda abierto, pero como ya les decía la vez anterior, meterse en un trabajo práctico implica pues dice por allí alguien que no se escucha bien. ¿Quién no está escuchando bien? Acá se escucha bien, profe. Sí, yo tengo buen retorno aquí y uno sabe cuando el audio no está bueno. Entonces, bueno, siempre el objetivo tiene un verbo en infinitivo, el tema, el contexto. Vamos a verlo en ejemplos específicos. Entonces, le decía que esas causas y consecuencias nos llevan a unas interrogantes que las saca el investigador. Entonces, el tema de los estereotipos culturales nos plantea estas 5 interrogantes. ¿Cuáles aspectos pueden generar constructos teóricos metodológicos orientados al tratamiento de los estereotipos culturales en el contexto rural, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de comportamientos y actitudes se pueden presentar en la comunidad de Puerto Nuevo en contextos escolares y sociales? ¿Cómo se pueden clasificar los estereotipos específicos? Es decir, estas interrogantes nos llevan a los propósitos u objetivos de investigación. Yo puedo denominar propósitos o lo puedo denominar objetivos.
Bien. El propósito general, si la pregunta nos decía que era buscar constructos teóricos, entonces el propósito general es generar constructos teóricos metodológicos orientados al tratamiento de los estereotipos culturales. Fíjense que el propósito general nos lleva, en este caso, a generar constructos teóricos y metodológicos. Y los específicos los determina el investigador, y en este caso es determinar los comportamientos que se presentan en contextos escolares, identificar los estereotipos específicos, específicos culturales, analizar los estereotipos culturales y construir el cuerpo teórico metodológico. Es decir, que estos objetivos o propósitos de la investigación nos llevan a grandes teorías o a grandes metodologías, a programas de estudio, a modelos de estudio. O sea, nos llevan a actividades con las cuales nosotros tenemos que formarnos en ese tema. Y en ese primer capítulo también se muestra la justificación, ya esto les queda a ustedes para que lo sigan construyendo una vez terminen competencia investigativa. Entonces hay que buscar la justificación personal, la relevancia social, desde lo pedagógico y todos aquellos elementos que le permitan al investigador mostrar a los lectores por qué se está desarrollando esa investigación. Inmediatamente que se tiene todo este planteamiento del problema, hay que buscar todas las teorías, pero un poco eso se hace en paralelo, porque un trabajo importante a desarrollar es buscar los antecedentes. Los antecedentes temáticos no es solo para rellenar el trabajo, es que si, como yo les decía en sesiones anteriores, si yo voy a escribir novelas, tengo por obligatoriedad que leer novelas. Si voy a escribir cuentos, tengo que leer cuentos. Si voy a escribir un trabajo doctoral, pues tengo que leer trabajos doctorales para ver cómo lo escriben. Y en el caso de la UPEL, el marco de los antecedentes tiene el autor, el año, el título que siempre ven cursiva. Ustedes, algunos los están colocando que entre paréntesis o lo están colocando con viñeta. No, el título va en cursiva para la Universidad Pedagógica Libertador. Hay que mencionar en qué universidad se desarrolla, el país, cuál es el objetivo, la finalidad del estudio, el tipo de investigación, si es cualitativo, cuantitativo, las conclusiones, los resultados y las aportaciones que deja el estudio. Es decir, esto tiene un orden de presentación. No es que me pongo a colocar autores ahí sin sentido. Esto tiene que tener un orden de presentación y eso se los he explicado ya es infinidad de veces. Luego de esos antecedentes tenemos que mostrar las teorías base. La teoría base es aquella teoría que ya está construida y yo la tomo y la adapto a mi investigación. Yo les hice una suerte de lista de diferentes teorías para que les sirviera a ustedes y las tienen, ¿no? Obviamente que cada tema tiene que tener una teoría que lo va a sustentar, porque cuando ustedes lleguen a elaborar el marco metodológico, las metodologías o las teorías o todo eso que van a nacer como resultado de la investigación, se van a sustentar en esa o en esas teorías base. Y las teorías sustantivas o de apoyo las saca uno mismo. Esas no están. ¿Cómo se crean esas teorías de apoyo? Surge de la temática de estudio. Fíjese que en este caso tenemos en el tema de los estereotipos culturales 3 teorías base, que es la teoría del aprendizaje social, la categorización social y el contacto intergrupal. Y las teorías de apoyo tenemos los estereotipos culturales, la tipología de los estereotipos, la diversidad cultural y convivencia. Estas teorías de apoyo las saca el investigador de acuerdo al título, de acuerdo al tema que se está planteando. Varios me colocaron como teorías de apoyo, habiendo explicado ya bastante eso, me colocaron teorías base como teorías de apoyo. No, las teorías de apoyo tienen subtítulos y saltan del tema, saltan del título general.
Y yo les había colocado aquí tema 1, teoría del tema 1, tema 2, teoría del tema 2, y si tienen sus categorías preliminares, pues las van a incorporar. Y la metodología, como les había venido comentando, nos plantea el tipo de paradigma. Ustedes van a trabajar casi todos con el paradigma interpretativo, casi todos van con el enfoque cualitativo, y la diferencia entre cada trabajo va a estar que en unos van a utilizar el método etnográfico, otros el fenomenológico, otros la teoría fundamentada, el estudio de casos, las historias de vida, cualquiera de esos diseños, ¿no? Fíjense Doctor, que, doctor, ajá, en la tarea 3 tenemos un cuadro que dice paradigma, tipo y método. ajá, Y ¿el tipo hace referencia a lo cualitativo o cuantitativo sí, tipo es lo mismo que enfoque, tipo de investigación es lo mismo que enfoque de investigación, cualitativo o cuantitativo, o o mixto, puede ser mixto, ¿no? Ujú. sí. Ah, ya. Y el paradigma, pues sí, Ya, normalmente, pues cada quien lo define. ajá, Gracias. perfecto. O sea que en el caso de ustedes van a tener un paradigma. El paradigma interpretativo, casi todos, algunos van a tener pragmático porque lo han planteado, el enfoque o tipo de investigación cualitativo, vamos a trabajar más que con enfoque que con tipo de investigación. Y el diseño método es lo mismo, entonces pueden seleccionar etnografía, fenomenología, teoría fundamentada, de acuerdo a cómo se presente cada tema, de acuerdo a cada tema. Y ya allí van a tener a los informantes, el contexto investigativo, que es la institución o el municipio donde se desarrolla la investigación. Las técnicas son apenas entrevista y observación. Me colocaron los grupos focales como técnicas, me han colocado algunos. No, las técnicas solo son entrevista y observación. Y los instrumentos normalmente son entrevista semiestructurada, entrevista estructurada, entrevista en profundidad, guión de observación, guión de entrevista, escala Likert. Yo allí les hice en la clase de metodología una suerte de instrumentos. Las técnicas de análisis de datos normalmente van a ser Atlas T para los programas, para las tesis cualitativas, y el SPSS para los cuantitativos, que casi ninguno tiene. Mari, lo escucho. Profe, tenía una duda en la metodología. Yo tenía como técnica el análisis de contenido, pero no sé si sería un instrumento. El análisis de contenido es instrumento, pero ya va, el Es análisis de instrumento. contenido es una técnica de análisis de datos aquí, no instrumento para la recolección de los datos. El análisis de contenido es una técnica de análisis de datos. Muy buena pregunta, Mari. No es un Sí, yo la instrumento. tenía ubicada en una técnica de recogida de información, lo tenía análisis de datos. Sí, estoy No, bien entonces. n- n- ¿No? no. La paso a instrumento. ¿Qué técnica tiene? ¿Qué técnicas tiene? Yo tenía análisis temático y análisis narrativo. No, esos son técnicas de análisis de datos. Análisis temático y análisis narrativo son técnicas de análisis de datos. Las técnicas de investigación solamente son entrevista y observación. No hay otra técnica de investigación. Y los instrumentos, todo aquello con lo cual se ejecuta la técnica. Entrevista, si es para entrevista, entonces entrevista en profundidad, entrevista semiestructurada, o guión de entrevista en profundidad, guión de entrevista semiestructurada, escala Likert, etc. Y si es observación, entonces guión de observación, registro de campo, bitácora, o sea, esos son los instrumentos. Y las técnicas de Y análisis como de contenido, técnicas narrativas, son técnicas de análisis de datos. ¿Vale? listo. En cuanto al método de análisis, yo tengo la teoría fundamentada, ¿no? Y la teoría fundamentada tiene como tal ya como
un orden, que primero se hace el análisis y la revisión de la información que es constante, luego se comprende pues esa información encontrada a partir pues de hacer unas comparaciones y de ahí se desarrolla la teoría. Se hace, eso sí es el método de análisis, ¿no? Cuando yo utilizo la teoría fundamental. Sí, eso esos aspectos los puede uno colocar en la técnica de análisis de datos por ahora, porque luego ustedes tienen que abrir un subcapítulo en la metodología ya más adelante que se llama procedimiento de investigación, pero por ahora va como técnica de análisis de datos. Diana. Bueno, pero sí, creo que me estaba confundiendo con, claro, que tenemos que colocar el procedimiento, eso hace parte del paso a paso que vamos Del a paso a paso, realizar. exacto. Bueno, Si lo quieren colocar de gracias. una vez, pues lo colocamos. Yo no le quise colocar a ustedes tantas cosas de metodología todavía, porque la idea es que vayan entendiendo poco a poco todo este proceso. Diana, ¿tenías derecho de palabra? Buenas noches, profe. Buenas Mi noches. profe, agradecerle su atención a las inquietudes que le he manifestado por el WhatsApp. Tengo una inquietud dentro del formato que usted nos presentó. Antes del diseño metodológico aparece lo que usted denomina posibles categorías preliminares. Em, ¿Cómo se las puede sacar? En realidad no comprendo esa parte. Muchas gracias. Las categorías preliminares son del tema. En este caso, volvimos aquí a la teoría. En este trabajo sobre estereotipos culturales, las categorías son los estereotipos culturales, tipología de estereotipos culturales, diversidad cultural y convivencia. Diana, y para todos, las categorías son como los subtítulos con los cuales se organizan las teorías sustantivas de apoyo. Y estos Ah, ya entiendo. Exacto, y esos subtítulos se convierten en categorías porque es lo que le va dando pie y diferencia de esta investigación a otras que se hayan hecho con estereotipos. ¿Entendido? Es decir, muchas gracias. Es decir, que ya teniendo las teorías de apoyo, de ahí surgen las categorías preliminares, como los Perfecto, subtemas. perfecto. De ahí surge. Muchas gracias, profe. Y se acuerdan que yo les dije, bueno, el que pueda ir colocando categorías que vaya entendiendo, pues las coloca, y el que no las entiende, pues no las coloca todavía. Pero es muy bueno porque las categorías nos van a ayudar luego, cuando estén en seminario de investigación 1 en el próximo semestre, a, a elaborar los instrumentos de investigación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de metodología ya hecho. Fíjese que este trabajo sobre estereotipos culturales, que es el que estoy colocando como ejemplo, es interpretativo, cualitativo, son historias de vida, es el método. Los informantes son 3 estudiantes que ya se seleccionaron. Se desarrolla el contexto de la institución educativa, el Instituto Educativo Puerto Nuevo. Las técnicas, instrumentos es entrevista con entrevista en profundidad. La técnica de análisis de datos es Atlas T y el criterio de rigurosidad para todos es casi igual, eso es validez y confiabilidad. Entonces, fíjense que aquí vemos a manera de ejemplo la metodología ya en síntesis de lo que tiene. Todos los trabajos de ustedes, el paradigma o la fundamentación epistemológica, eso también depende cómo el estudiante avance y hasta dónde llega, pero son siempre interpretativos y cualitativos. Y la diferencia entre todos ustedes, entre todas las metodologías de ustedes, va a estar en el método diseño. Unos van a tener teoría fundamentada, otros es etnografía, fenomenología, historias de vida, como en este caso, estudio de casos, etc. Pero ahí hay que saber qué método se coloca y por eso es que yo les insisto mucho que hay que tratar de tener alguien a quien consultar y que sea experto en el tema, porque a veces uno no sabe, uno como cuando comienza a ser investigador Nobel, pues no maneja mucho los métodos y esta parte es fundamental. Yo le voy a poner bastante ojo a esto, pero al igual que en las teorías, pues uno no maneja todo tampoco al 100%, ¿no? Pero el método de ustedes es o teoría fundamentada o historia de vida o fenomenología o etnografía. Esa es la diferencia.
Y van a trabajar como informantes, siempre van a ser estudiantes, docentes o padres de familia. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, profe, gracias. Diego. Robert, gracias. Frente a los informantes, profe. En mi caso, o sea, tengo el estudio para hacerlo en toda la parte municipal, ¿sí? Se puede hacer, como veo ahí que dice tres estudiantes. La tesis valida, o sea, esa cantidad mínima, uno, o ya abarcarla, sea rural o urbana. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, 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 sí. O sea, sí es válido que la tesis se trabaje con tan poquitos informantes. Recuerde que esto es una historia de vida, el método. Ajá, ¿Entiende? ok. Entonces, como es historia de vida, se va a estudiar la historia de vida de 3 estudiantes a los cuales ya se les está haciendo, ya se está trabajando en una entrevista donde esa entrevista con cada estudiante va a durar más o menos 2 meses. ¿Entiende? La cantidad de informantes depende del método que ustedes seleccionan, pero también de la temática. Si están, por ejemplo, haciendo un trabajo a nivel municipal y en el municipio hay 6 escuelas y los informantes son docentes, lo ideal es tomar 6 docentes, uno de cada escuela. Muy bien esa pregunta porque eso nos ayuda para todos. ¿Alguna otra Gracias. pregunta por ahí? Sí, profe, buenas noches. Ujú. Y tiene que ver también con los informantes. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con historias de maestros o con más bien las experiencias de los maestros de 5 regiones de Colombia donde hay contextos multilingües, eh, puedo determinar, por ejemplo, que de cada lugar haya al menos 2 maestros de la zona rural y 2 de la zona urbana. ¿O No, tendría no, un número mucho mayor? Esa parte no la entiendo aún, no. por favor. Gracias. Pero muy buena pregunta. Los estudios cualitativos, ¿sí? Los estudios que ustedes van a hacer, que son cualitativos, no pueden ser tantos informantes. Si usted está trabajando con, vamos a hablar de 3 regiones de Colombia, ¿la escucho? Sí, señor. Ajá. Si usted está trabajando con 3 regiones de Colombia, con un docente de cada región es suficiente. 3 Ah, docentes. perfecto. ¿Por qué? Porque porque ustedes tienen que entrevistar a ese docente en profundidad. Hay que hacerle 3 o 4 entrevistas. Hay que trabajarlo, pero fuerte. Y cuando uno empieza todo el proceso de transcripción de las entrevistas, que hoy día se hace prácticamente en automático, porque ya las computadoras pasan de la oralidad a la escritura y los celulares también, pero después hay que darle forma a ese texto escrito, hay que acomodarlo, hay que hacer todo un proceso de codificación, que es un poco la parte de técnica de análisis de datos que van a ver en seminario de investigación 1, en el próximo semestre o cuando les toque. Entonces, no se puede tener tantos informantes. Yo siempre digo un máximo de 7 informantes. Si estoy trabajando con informantes padres, docentes y estudiantes. Tomo un papá, un estudiante, un docente. Pero ahí es fundamental que tengan alguien que los asesore en esa parte de investigación. Porque claro, ahí van a tener, cuando ya les asignen el tutor, pues el tutor va a ir de la mano con ustedes, pero hay que tener expertos en el tema, hay que tener personas que uno consulte, que le pregunte cómo hago esta cosa, uno tiene que recurrir a la gente que ya sabe, porque eso es como si uno está haciendo una comida y no la sabe hacer, pues tiene que preguntar o buscar información. Hoy día con tantos tutoriales y tanta información también en la internet, pues se facilita mucho la cuestión. Doctor, o sea que sí es posible en los informantes tener un estudiante, un padre y un docente. Claro, ¿Sí? dependiendo del tema y dependiendo del método que usted esté desarrollando. Ya, y con respecto a la línea de investigación, se pueden mezclar, por decir algo, línea de investigación pedagógica y línea de investigación innovación, si se está Buena hablando de la... pregunta. Ahí estaba. No,
ustedes tienen que seleccionar solo una línea de investigación o investigación pedagógica o formación docente o innovación y tecnología, y dentro de esa línea, en cuál tema se ubica, ¿vale? No pueden tener dos líneas porque las líneas de investigación ayudan a la coordinación y a la gente que maneja la universidad en la parte académica a seleccionarles el tutor o el director de la tesis. Pero en esos procesos curriculares sí se puede mezclar, por decir algo, medios de comunicación, comunidad y escuela. Claro, ahí sí, porque está dentro de la misma línea. Yo puedo decir, mi línea de investigación es procesos curriculares con producción de conocimiento en el aula y educación y desarrollo humano sostenible, por ejemplo. Eso Listo. sí, ahí sí se puede. Ya, ¿Listo? muchas gracias. Bien. Vamos a cerrar a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver ahora, a compartir la pantalla de un ejemplo completo. Yo les coloqué a ustedes modelos ya en el grupo. Ahorita les voy a compartir un proyecto completo para que los vamos a ir viendo de manera muy rápida. Fíjense, aquí tenemos, ven el proyecto, ¿sí? Fíjense que la portada, la parte del membrete no va en negritas a ambos lados, va el logo de la OPEL, el logo del Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio, que sede San Cristóbal, que es donde ustedes están inscritos. En el centro el título, proyecto de tesis presentado para optar al grado de doctor en educación. Luego viene, se repite y aquí ya colocamos en la segunda hojita el autor y el nombre del tutor, la aprobación del tutor. Esto ya es la tabla de contenidos, el resumen, y aquí era donde quería llegar. En el resumen, en la parte de arriba del título, entre el membrete y el resumen, se coloca la línea de investigación a la cual pertenece. Y luego también cuando justifico el trabajo, coloco la línea de investigación. Entonces, ustedes deben, la idea de colocar este ejemplo aquí es, ustedes deben leer proyectos ya elaborados para que te ayuden a ver cómo se organiza el proyecto. Luz Marina, la escucho. Hola, profe, buenas noches. Sí, esa era tal vez una pregunta que no es de fondo, sino de forma, profe. Estaba mirando dentro de las normas SUPEL y allí hay un párrafo donde dice que el título únicamente debe ir la primera con mayúscula en la portada, pero ya en el ejemplo estaba así tal cual usted nos presenta. Entonces tenía como esa discordancia, no sabía si a qué atenerme con esa información. Gracias, profe. Ok, y en las normas, UPEL dice que cualquier cosa que no esté prevista en la norma, hay que buscar las normas para cualquier cosa, ¿no? Pero allí yo ya les envié al grupo ejemplo de narrativa de marco teórico, ejemplo de narrativa de metodología, ejemplo de narrativa antecedente para que se ayude, porque esos ejemplos tienen las normas UPEL. Y les envié el formato donde está esto que les estoy poniendo ahorita, donde está el cómo van a presentar narrativa en la última tarea, si es que la presentan en narrativa o prefieren dejarla en el cuadro que en la tabla que yo les hice para presentar la actividad. La tarea 3 la van a presentar obviamente como ustedes quieran. Lo pueden presentar ya en tipo narrativa o la presentan en el formato. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, otra pregunta. ¿Los capítulos deben ir en hoja aparte, todos los capítulos, profe? Cada Miraba que... capítulo, la introducción comienza aquí en una hoja aparte, ¿sí? Ujú, El sí, capítulo 1 comienza en la hoja aparte. No puede este capítulo 1 arrancar en la mitad de la hoja anterior. ok. Siempre en una hoja aparte. Allí lo Ujú. tiene. Por eso ustedes tienen que ver ya trabajos publicados, tesis publicadas o proyectos publicados para que se ayuden. Ve, cada capítulo comienza fíjense, contexto teórico, esto va todo en mayúscula y comienza en una hoja aparte. Buena pregunta. Cada capítulo comienza en una hoja aparte. Yo les envié el formato para que ustedes solamente ahí lo llenan. Si ustedes se apegan a ese formato, pues ya casi, hay estudiantes que ya les dije, monten eso en formato porque ya tienen casi todo el proyecto listo.
Bien, ¿alguna otra pregunta por acá? Importante que se dediquen, ustedes terminan esta materia el 26, esta unidad curricular, vamos a tener otro conversatorio, creo que voy a tener un doctor invitado que va a compartir con ustedes algunas de las experiencias vividas como estudiantes doctorales, y nada, ustedes tienen que dedicarse a su proyecto, busquen asesores, como les decía, busquen quien les ayude a escribir, quien les ayude a buscar información. Es una tesis doctoral, ustedes no están haciendo una tesis de maestría, tienen que ponerle seriedad. No es posible que un estudiante doctoral, ya en el nivel de ustedes que han cursado ya más o menos unas 6 unidades curriculares, no conozcan las normas de la universidad. Sí, o sea, tienen que ponerle seriedad a la cosa, tienen que, si no tienen el tiempo, buscarlo, buscar a alguien que les ayude, que por lo menos les lleve una agenda, entonces para que les recuerde cuando tienen que hacer las cosas, porque yo entiendo y yo viví mi doctorado trabajando igual que ustedes. Yo trabajaba en la Universidad de los Andes en Venezuela, hacía el doctorado a nivel presencial, no virtual como están ustedes. Era coordinador de Fundalectura Venezuela, o sea, era una locura, pero yo nunca faltaba a clase del doctorado y nunca llegué a pedir, a hacer excusas porque no presentaba tal o cual trabajo. Entonces, hay que ponerle seriedad, hay que saber, entender que ustedes se metieron fue a un doctorado y que el único responsable del doctorado es el doctorando. Por lo tanto, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar apoyo, tiene que preguntar. Yo tengo una estudiante que me pregunta todos los días, ¿sí? Y todos los días le contesto. Ella sabe quién es. Obviamente que yo no tengo el tiempo para contestarle a todos ustedes todos los días. Por eso es la necesidad y la pertinencia de buscar asesores. Yo incluso en el doctorado, no sé si alguien conoce al doctor Teunbandí. Teunbandí fue una gran persona de la Universidad Autónoma de Barcelona que me ayudó muchísimo. Lucía Fraca, yo recurría a muchísima gente, a todo el que conocía y podía y veía artículos, le preguntaba. Y obviamente tenía mi asesora permanente, una correctora de estilo, porque además yo estaba haciendo un doctorado en lingüística y no me podía dar el lujo de tener errores ortográficos y esa cosa. Pablo tiene derecho de palabra y vamos a finalizar. Pablo levantó la mano. Pablo se fue, salió de allí. Entonces, bueno, toda esta conversa y este encuentro de hoy es un poco para que reflexionen, para que revisen. Yo soy muy práctico, yo coloco muchos ejemplos prácticos porque eso ayuda muchísimo cómo escribir, pero en fin de cuentas es que en esto no hay una receta mágica, porque si hubiera una receta mágica sería fácil. Es que cada trabajo es diferente, cada trabajo es un tema distinto. Lo único bueno es que ustedes tienen las normas UPEL, que si las manejan, por ahí se van en la parte organizacional de manera, digamos, bastante expedita. Pero ahora hay que hacer las dos cosas, manejar las normas UPEL y ir manejando la temática poco a poco. Y en el manejo de la temática hay que buscar asesoría, preguntar, no se vayan a quedar solos, porque es un poco lo que decía un profesor amigo mío, uno empieza a escribir sus propias ignorancias. O sea, uno empieza a seguir y cae en un círculo vicioso que uno no sabe para dónde va, porque se estrella con la misma piedra todos los días. Entonces, por eso la importancia de estar buscando personas sobre el tema, buscando gente que maneje la metodología, pidiendo ayuda aquí, pidiendo ayuda allá. Diego Armando y Pablo tienen derecho de palabra y finalizamos. Diego Armando, le escucho. Sí, buenas noches. Para preguntar sobre la teoría fundamentada, ahí es que vamos con los datos empíricos, comprobar una teoría. Sí, ¿Entiendo bien así? en teoría fundamentada, ustedes no comprobar, van a crear una teoría, bueno, sí, y también pueden trabajar para comprobar una teoría, pero ya ahí es un poco la entrada del director de tesis que los va a guiar en ese sentido. Ah, bien, muchas gracias. Pablo también tenía derecho a palabra.
Claro que sí, profe. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, lo escucho. Profe, una pregunta referente sobre todo a la metodología. Cuando se habla de algo cualitativo, algo etnográfico, que estamos viendo el entorno de todos nuestros estudiantes, y usted dijo que ya nos enfoquemos, en mi caso, que yo me enfoco con todos los estudiantes digámoslo así, de San Juan de Pasto. ¿Tendría que ser algo como muy general o me puede explicar? Es que esa es mi pregunta. O sea, no sé si hacer algo general o irme a una institución, en la institución que yo laboro, porque pues ahí estoy como perdido. Pero usted está preguntando es con cuántos informantes va a trabajar. Exacto, como el grupo focal en el cual me tengo Si que voy dedicar. exacto, si voy a trabajar con grupo focal, puedo trabajar hasta con 30 estudiantes, grupo de 5. Pero lo ideal, y si voy a trabajar con una entrevista en profundidad, lo ideal es tener poquitos informantes. Si son estudiantes, 5 estudiantes, 4 estudiantes, 7 estudiantes máximo. ¿Vale? Pero ahí tendría que enfocarme de acuerdo al grupo, o sea, a un grupo en específico. Claro, ya eso, ahí es donde está el cuento, ahí es donde el estudiante, el tesista tiene que buscar y ver cómo va a organizar todo ese cuento del método con los informantes. ¿Listo? Miriam, derecho de palabra y cerramos. Miriam, tenemos dos Gracias, mi minutos. profe. Buenas noches, mi profe y compañeritos. La escucho. Mi profe, yo en cuanto a las teorías de apoyo, ¿hay que fundamentarlas o escribir nomás, estas me colaboran para mi trabajo? ¿Solo escribirlas o hay que fundamentar en algunos renglones eso? No mencionarlas. Mencionarlas es el hasta donde llegamos. Pero en la tarea 4, el que las quiera describir, al menos en un párrafo, la puede hacer. De hecho, en la tarea 2 hubo estudiantes que describieron muy bien las teorías y las relacionaron con con el tema de investigación. Sí, pero la idea es que ustedes seleccionen las teorías. Ya el próximo semestre y en el tiempo que sigue después de competencias, empiezan a hacer la redacción y las narrativas, que para eso les coloqué ya ejemplos en el grupo. ¿Listo? Gracias, mi profe. Muchas gracias. Perfecto. Diego ¿Me da Armando. una palabra, profe? Ajá. Diego, ¿tenía derecho a palabra? No, con Robert, profe. Diego Ah, dejó la bueno, mano listo. alzada. Ya. Entonces, Profe, sí. ajá. En mi caso, profe, vuelvo con los informantes. En mi caso, le decía que lo tengo en la parte municipal. En mi municipio hay 3 instituciones educativas, ¿sí? Cada institución tiene sus sedes educativas en la parte rural. Se nos acaba el tiempo. Haz la pregunta. Mi pregunta, profe, ¿puedo enfocar una sola institución o necesariamente lo debo hacer desde lo municipal? Si el estudio municipal necesariamente tiene que tomar al menos un informante de cada institución. De cada sede. Listo, gracias, profe. Bueno, feliz noche. Entonces ya dentro de poco les coloco la grabación y la subimos. Y estén pendientes del grupo porque vamos a tener otro conversatorio con un invitado, con un doctor o una doctora invitada, ¿vale? Listo. Feliz noche. Ese conversatorio sí lo vamos a hacer por Google Meet. Muchas gracias, profe. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Aprovechen los